Quita el velo, quita lo que obstruye, lo que limita nuestra visión y podamos contemplar tu grandeza, tu poder, tu gracia en todo lo que vivimos, Señor. Háblanos a través de tu palabra, pues tu palabra es verdad. Santifícanos a través de tu palabra, Señor. Y te pedimos, Espíritu de Dios, que nos reveles tu corazón esta mañana y que nos hables a nuestro corazón a través de la Escritura. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis amados, pues vamos a comenzar. El día de hoy, si le quieres poner nombre a tu mensaje, es: la fe nos coloca en el reino de Dios. La fe nos coloca en el reino de Dios. Y mis amados, pues hoy vamos a hablar de la fe, vamos a hablar de la visión, vamos a hablar de los ojos y vamos a hablar de los misterios del reino de nuestro Dios, los cuales únicamente vamos a poder verlos a través de la fe. Y para eso, mis amados, quisiera tomar algunas ilustraciones. Hay muchos detalles en el mundo físico que nosotros nos perdemos y que a lo largo de muchos siglos el ser humano, la humanidad, no pudo contemplar la belleza, no pudo contemplar la grandeza, no pudo contemplar los misterios tan grandes en el mundo físico, en el mundo material en el que nosotros vivimos, en este planeta, en este universo, ¿verdad? Y durante muchos siglos nos perdimos de una gran cantidad de detalles que hay en la naturaleza. ¿Y qué fue lo que se tuvo que ir haciendo? ¿Qué fue lo que se necesitó, amada iglesia? Pues el desarrollo de muchos instrumentos, de muchos medios para que nosotros pudiéramos contemplar detalles que no se habían visto a lo largo de la historia. Por ejemplo, las grandezas de contemplar las bacterias, de contemplar los virus, ahora que está de moda esto de los virus, poderlos contemplar. ¿Quién los puede ver a simple vista? Nadie. Entonces, ese tipo de detalles se habían perdido para la humanidad hasta que no se fueron descubriendo, desarrollando instrumentos que nos permitieron ver ese tipo de detalles en el reino microscópico, ¿verdad? Y empezamos a ver los virus, los microbios, empezamos a ver las bacterias, los bacilos y una gran cantidad de cosas que a simple vista nosotros nos perderíamos ese detalle. Y luego se empezaron a desarrollar instrumentos todavía más potentes, más poderosos, que nos pudieron permitir ver el comportamiento del átomo y de los electrones, ¿verdad? Ese ambiente, ese entorno atómico, ¿verdad? Que fue tan de moda en las épocas del principio del siglo pasado, en las épocas de Einstein, de Bohr, de Rutherford, todos ellos, todos estos hombres físicos que empezaron a entrar en este universo atómico. Todos estos detalles, mis amados, no fueron posibles hasta el desarrollo de estos instrumentos y poder ver esos detalles de nuestro entorno natural. Hace unas semanas, unos días, una de mis hijas estuvo delicada de salud. Y bueno, se llevó a los médicos, se lo llevó al tratamiento, pero nos dimos cuenta que hay instrumentos hoy por hoy que todavía no nos permiten ver ciertos detalles que existen en la parte interior de nuestro cuerpo. Todavía hay ciertos instrumentos que nosotros usábamos, los de nuestra edad, ¿verdad? Los que estamos en esta edad de un servidor, pues que eran ciertos instrumentos como los rayos X, como el ultrasonido, y con esos, bueno, descubrimos muchos detalles del funcionamiento del cuerpo humano, pero hoy por hoy
ya esos instrumentos quedan limitados con el nacimiento, el surgimiento de otras tecnologías que nos permiten ver todavía más detalles que con el ultrasonido y que con los rayos X no se pueden ver. Y te estoy hablando de la tomografía. Algunas cosas que necesitaban los médicos saber, el ultrasonido no les dio esos detalles que los médicos necesitaban. Era requerido una tomografía para poder sacar esos detalles que ni aún con el ultrasonido se pudieron ver. Y así es, mis amados, detalles de la naturaleza, del cuerpo humano, del espacio, del universo, se han ido viendo, se han ido descubriendo, se han podido ver a través del desarrollo de muchos instrumentos que hoy nos permiten ver detalles que durante mucho tiempo no se podían ver y que tú y yo aún en estos tiempos todavía no podemos ver hasta que no se desarrollen nuevas tecnologías, nuevos instrumentos. Entonces, mi amado, estamos tratando de entender, comenzando por el entorno físico, por el entorno natural, en este universo en el que nosotros vivimos, poder entender cómo hay detalles que se nos pueden ir si no tenemos los medios, los instrumentos adecuados para poder descubrir y ver los detalles que a simple vista nosotros nos perdemos. ¿Y para qué estamos platicando todo esto, mi amada iglesia? Para que nosotros podamos ahora dar un brinco al entorno espiritual, al entorno del reino de Dios. El reino de Dios, que es el entorno espiritual donde están los ángeles, donde está su trono, donde está el cielo, donde se ve la obra de Dios a lo largo de toda la creación, a lo largo de todos los seres humanos y todo lo que nuestros ojos no pueden ver. De la misma manera que nos perdemos los detalles en el mundo espiritual, en el mundo natural, por falta de los instrumentos adecuados, en el mundo espiritual sucede lo mismo, mis amados. Hay detalles, hay cosas en el entorno espiritual que nosotros como iglesia nos estamos perdiendo, no estamos viendo con claridad, nos estamos perdiendo detalles porque de la misma manera que se requieren instrumentos y medios para poderlos ver en el entorno natural, de la misma manera los necesitamos para no perdernos esos detalles en el entorno y en el ambiente espiritual. Entonces, ¿qué queremos y qué estamos diciendo ahorita, mis amados? Que la iglesia nos estamos perdiendo una gran cantidad de detalles que suceden en el entorno espiritual por la falta de los instrumentos adecuados, de los medios adecuados, y entonces no estamos entendiendo lo que Dios está haciendo, porque todo lo que sucede en el entorno natural es un reflejo, es el fruto de lo que sucede en el entorno espiritual. Pero no podemos ver el entorno espiritual porque nos está faltando los instrumentos, nos están faltando el medio por donde nosotros podemos ver y entender con claridad lo que está sucediendo a plenitud en el entorno de Dios, en el reino de Dios. Y quiero que me acompañes al segundo libro de los Reyes, al capítulo número 6, versículo número 8. Muchos datos, ¿verdad? Va de nuevo. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Segunda de Reyes, capítulo número 6, versículo número 8. Y en lo que lo buscas y lo encuentras, seguimos platicando acerca de estos detalles que se nos pierden, que se nos van. ¿Por qué? Porque no tenemos el instrumento adecuado para verlo. A mi hija no le detectaron un problema que traía de salud. Duró una semana prácticamente agonizando. Mi hija textualmente llegó muy delicada al hospital porque un instrumento no fue lo suficiente. No estoy hablando de negligencia, fue bien atendida. Estoy hablando de la capacidad tecnológica del instrumento, porque ese instrumento no daba lo suficiente
alcance o poder para que nosotros y los médicos detectaran el detalle del problema sanitario de mi hija. Se tuvo que recurrir a otro tipo de tecnología. Gracias a Dios vivimos hoy con la tecnología suficiente para poder ya ver muchos detalles que suceden en el entorno natural, microscópico, pequeño, que no se puede ver a simple vista. Ya estás, Segunda de Reyes capítulo 6, versículo número 8. Vamos a ver que esto sucede en el entorno espiritual, mis amados. Aquí estamos hablando de Eliseo, ¿verdad? Aquí estamos hablando del profeta Eliseo. Eliseo es un profeta que caminó mucho tiempo con el profeta Elías. Y cuando el profeta Elías fue llevado de este mundo, él le dijo: pídeme lo que quieras para que se te sea concedido. Y le dijo Eliseo: lo que yo quiero es una doble porción de la llenura y de la unción del Espíritu Santo que hay sobre ti. Elías era un hombre ungido. Elías era un hombre lleno de la presencia y de la unción del Espíritu Santo. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Él era un hombre que tenía la gracia, el favor de Dios y estaba lleno de la unción del Espíritu. Bueno, Eliseo le dijo: yo quiero una doble porción de la llenura del Espíritu Santo sobre tu vida. El mismo Elías le dijo: cosa grande has pedido. Porque Elías sabía perfectamente la llenura y la unción que él tenía en el Espíritu Santo, y lo que le estaba pidiendo Eliseo era algo tremendo. Le estaba pidiendo lo doble de lo que tenía Elías. Pero no estamos hablando ahorita de Elías, estamos hablando de Eliseo. Y entonces Eliseo era un hombre revestido de la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo. Era un hombre a plenitud espiritualmente hablando, con discernimiento espiritual, con poder espiritual, con respaldo espiritual, con la llenura de la unción del ungido. Eliseo era un hombre ungido. Y aquí vemos un pasaje, una historia de Eliseo y los sirios. Los sirios eran un pueblo enemigo de Israel. Y entonces vamos a leer esta historia para que nos demos cuenta cómo el enemigo de Israel quiso invadir a Israel, pero los planes del rey de Siria, cuando los platicaba con su gente en corto, el Espíritu Santo se lo revelaba a Eliseo. Y Eliseo lo ponía en alerta al rey de Israel para que no cayera en los planes y en las manos de los sirios. Y entonces los sirios dijeron: pero ¿quién de nosotros está yendo a chismearle a los israelitas que todo el plan que nosotros hacemos aquí, ellos ya lo saben y se toman las medidas convenientes para que nosotros los sirios no podamos irlos a destruir? Y entonces le dicen los allegados a este rey sirio, le dicen: no, lo que pasa es que el profeta está con ellos, y cualquier cosa que tú hables aquí con tus gentes, con tus líderes, el Espíritu de Dios va y se lo dice a Eliseo, y entonces él advierte al rey y no podemos hacerles daño. Entonces el rey de Siria dice: pues vamos por este profeta, nos está dando muchos problemas. Y entonces así está la historia. Y vamos a leer esto que te acabo de platicar, vamos a leerlo, pero ya más o menos vas a entender de qué se trata todo este asunto, ¿verdad? Como los sirios quieren ir por Eliseo, porque Eliseo está siendo revelado. Era un hombre lleno de la presencia de Dios, era un hombre ungido, y el Espíritu Santo le revelaba los planes de los enemigos. Eso está tremendo, porque hoy estamos hablando, y hoy vamos a hablar de cómo nos perdemos detalles espirituales, mis amados. Nos estamos perdiendo. Y Eliseo, al igual que Elías, veía detalles, veía el entorno espiritual, podía discernir, podía escuchar los planes que planteaba el enemigo para hacerles daño. Entramos ahí, versículo número 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento.
está planteando, está haciendo su estrategia, ¿verdad? El rey de Siria. Y entonces se lo está platicando en corto a sus siervos. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira, no pases por tal lugar, porque los sirios van a estar ahí. Qué tremendo, porque el rey de Siria se lo está diciendo a sus líderes, y en ese momento Eliseo, el profeta, va y se lo dice al rey de Israel: ten cuidado, porque los sirios van a poner sus campamentos ahí. Tremendo eso está tremendo, mis amados. Y entonces dice: el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse, ¿verdad? Y el corazón del rey de Siria se turbó, se molestó, y llamando a sus siervos les dijo: no me declaréis ustedes quién de los nuestros es del rey de Israel. O sea, ¿quién de nosotros está yendo a decirles nuestros planes al rey de Israel? Entre nosotros hay un soplón, entre nosotros hay un traicionero, porque lo que hablamos aquí en corto ya lo sabe el rey de Israel. Eso no puede suceder. Eso es lo que pensaba lógicamente el rey de Israel, pero entonces de Siria. Pero entonces uno de los siervos del rey de Siria le dijo: no, rey. El profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Es decir, nadie de nosotros le está yendo a decir nada al rey de Israel. Nosotros somos leales a ti, estamos escuchando tus estrategias y tus planes. El problema es que ese hombre de Dios, ese profeta, no sé cómo le hace, pero lo que tú hablas aquí en secreto, él ya lo sabe allá en Israel, y se lo dice al rey de Israel, y toman sus precauciones, y no podemos hacerles daño. Qué tremendo, mis amados. Entonces dice el rey: miren dónde está, para que yo envíe a prender. O sea, si ese es el problema, vamos por él. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. O sea, el rey de Siria mandó prácticamente un ejército para prender a Eliseo. Mandó caballos, mandó soldados, mandó un ejército. Dice aquí: un gran ejército. Eliseo ya era alguien que estaba preocupando el corazón del rey de Siria a gran manera, porque para mandarlo a prender mandó un gran ejército. Y entonces dice la palabra en el versículo 15 que se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. O sea, Eliseo tenía alguien que estaba con él, alguien que, como Eliseo estuvo con Elías, había alguien que estaba con Eliseo. Pégate siempre a los hombres de Dios, mi amado. Siempre pégate a los hombres de Dios. Ahí fluye la unción. Y dice: he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ¡ay, Señor mío, qué haremos! El que estaba con Eliseo, su siervo, le dice: Señor, ¿ya viste? Ahí está un gran ejército sitiándonos, hay caballos. ¿Qué vamos a hacer, Señor? Nos van a hacer pedazos. Ahora sí, ¿cómo vamos a resolver esta situación? Pero entonces Eliseo le dice a su siervo, versículo 16: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eliseo veía las cosas detalladas del entorno espiritual. Él podía discernir, él podía entender, él escuchaba lo que hablaba el rey de los sirios, él veía lo que Dios estaba haciendo, él veía lo que Dios tenía planeado, él veía los detalles en el ambiente espiritual, él veía los detalles de lo que estaba sucediendo en el entorno espiritual. Por
eso él no tenía miedo, por eso él estaba tranquilo, por eso él estaba sereno, porque él veía con claridad lo que estaba sucediendo en el entorno espiritual. Y como él sabe bien lo que está pasando, su corazón está reposado, su corazón está tranquilo, porque él sabe que Dios está obrando, él sabe que Dios está haciendo algo, él sabe que Dios está en medio de lo que ellos están experimentando en ese momento. Pero el siervo de Eliseo no lo estaba viendo. El siervo de Eliseo no estaba viendo eso que Eliseo veía. Se estaba perdiendo esos detalles. Él veía la parte física, él podía ver lo que estaba sucediendo y el peligro que tenía, pero se estaba perdiendo detalles. Así como mi hija cuando estuvo en el hospital y le tomaron estudios con un ultrasonido y no se vieron los detalles, se tuvo que utilizar algo más potente para que se viera el problema en sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando, mis amados? Que si en el entorno natural hay cosas que no vemos, hay detalles que nos perdemos, en el ambiente espiritual sucede lo mismo. No veía, el siervo de Eliseo no veía lo que estaba pasando, le faltaba el instrumento, le faltaba el medio. Pero entonces Eliseo le dice: no tengas miedo, son más los que están con nosotros. Y entonces pues el siervo pudo haber dicho: pues ¿quién es? Yo no veo a nadie más. Lo único que sí alcanzó a ver es un gran ejército sirio, veo caballos sirios, veo jinetes sirios, pero yo no veo lo que tú me estás diciendo, no veo el apoyo, el respaldo del que tú me hablas, que dices que somos más. Eso no lo veo yo. El versículo 17 dice que entonces Eliseo oró. Eliseo levantó sus manos al cielo y le dijo a Dios: te ruego, Señor, que abras los ojos de mi siervo para que pueda ver los detalles. Te pido que abras los ojos de mi siervo para que pueda ver. Esa fue la oración de Eliseo. Déjalo ver. Déjalo entrar en el ámbito espiritual. Déjalo entrar en tu reino espiritual para que pueda ver lo que yo veo. Versículos siguientes dice que entonces el Señor abrió los ojos de este siervo y entonces pudo ver. Entonces abrió los ojos y empezó a ver los detalles que se había perdido, que no estaba viendo. Él estaba viendo únicamente el ejército sirio, pero no estaba viendo con claridad lo que realmente estaba sucediendo en ese momento. Hasta que el hombre de Dios dijo: ábrele el entendimiento, ábrele los ojos. Esta mañana comenzamos con la de abre mis ojos, oh Cristo. Y dice: ay, qué bonita canción. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y soy el Padre. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder. Abre mis ojos y contemplar tu majestad y el poder de tu gloria. Eso fue lo que hizo Eliseo con este siervo. Le dijo: Señor, ábrele los ojos para que pueda contemplar tu majestad y el poder de tu gloria, para que pueda ver el entorno y los detalles espirituales y no tenga miedo, porque el miedo del pueblo de Dios surge en gran manera
porque nos perdemos los detalles del ámbito espiritual, porque estamos enfocados en lo físico, y si lo físico ni siquiera lo podemos ver sus detalles, si no tenemos los instrumentos adecuados, la parte espiritual tampoco la podremos ver, mis amados, y seremos como el siervo de Eliseo. Temblando estaba el hombre porque se estaba perdiendo los detalles. Y dice ahí la palabra: entonces miró, y he aquí que el monte estaba lleno, dilo conmigo, y en tu casa estaba lleno de gente, de a caballo, de carros de fuego. Fíjate nada más, mi amado, estaba el pueblo sirio, estaba el ejército sirio, estaban los caballos, ahí estaban, pero lo que no estaba viendo el siervo era lo que había en el entorno espiritual alrededor de ellos. Y dice la palabra que estaba lleno de gente. No había un ejército pequeño, no había un pelotón, no había un batalloncito. Estaba lleno de soldados. Habían carros. Los sirios tenían caballos, estos tenían carros de fuego, mis amados. Eran carros de fuego. Estaba la gloria manifiesta en el ejército que estaba respaldando a este hombre de Dios. Pero solamente los veía Eliseo. El siervo no los veía, no tenía la capacidad para poder ver esos detalles, hasta que el profeta dijo: ábrele el entendimiento para que pueda ver los detalles. Se abre el entendimiento y puede ver momentáneamente lo que está sucediendo en el entorno espiritual, y dice: ¡wow! Somos más que ellos, y hay carros de fuego. Está tremendo esto. Por supuesto que en ese momento seguro se le bajó el miedo, se le bajó el estrés, porque en ese pequeño momento pudo ver con detalle lo que estaba sucediendo. Mis amados, esto es algo tremendo. Y dice versículo 18: y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo al Señor y dijo: ahora te ruego que a ese ejército de sirios los hagas ciegos. Tremendo. A mi siervo ábrele los ojos espirituales, y a esos ciégalos, que no vean. Ciegos, conforme a la petición de Eliseo. Versículo 19. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Síganme. Y se llevó a los sirios por donde quiso llevárselos. Estaban ciegos, no veían. Eliseo se los pudo haber llevado donde él quiso, y se los llevó a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: el Señor, ábreles otra vez los ojos a estos para que vean. Y el Señor abrió sus ojos, miraron y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo: ¿los mato? Y respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con espada y con arco? No. Pon delante de ellos pan y agua para que coman, para que beban, y regrésalos a su reino. Entonces se les presentó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su rey de los sirios, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. ¡Wow! Tremendo, mis amados. No usaron ni espada, no usaron nada. Lo único que hicieron fue enceguecerlos y llevárselos por ese. Eliseo se los llevó: vénganse por aquí. Y los fue a dejar allá, se los fue a entregar al rey. Mis amados, la iglesia nos estamos perdiendo grandes detalles de lo que está sucediendo en el reino de Dios, de lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo. Hoy en estos tiempos muchas veces el pueblo está temeroso, como este siervo de Eliseo. Tenemos miedo porque vemos a los enemigos, vemos a los sirios, vemos la economía, vemos la salud, vemos los trabajos, vemos la sociedad, vemos las generaciones que se están levantando perversas y corrompidas,
y vemos una gran cantidad de cosas, y a veces vemos problemas familiares, y a veces vemos problemas de salud, y una gran situación complicada, y estamos viendo, y esos son los sirios, mis amados, esos son los sirios que están con caballos, que están allá con un gran ejército amedrentando al pueblo de Dios, amedrentando a la iglesia, amedrentando tu casa, amedrentando tu matrimonio, amedrentando a tus hijos, amedrentando a todo el pueblo de Dios. Está miedoso, está temeroso. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué va a pasar con la economía? ¿Y qué va a pasar con el dinero? ¿Y qué va a pasar con los trabajos? ¿Y qué va a pasar con mis hijos? ¿Y qué va a pasar si yo falto? ¿Y qué va a pasar con...? Porque nos estamos perdiendo, mis amados, como en el caso de mi hija. Hay cosas que no estamos viendo. Hay cosas que no estamos viendo. Estamos como el siervo de Eliseo, temerosos, confundidos, dudosos. ¿Cuándo irá a pasar todo esto? ¿Cuándo vas a venir, Señor? Ya ven, mis amados, nos estamos perdiendo detalles de lo que Dios está haciendo en estos tiempos, de lo que Dios está haciendo en nuestros hogares, de lo que Dios está haciendo en nuestro país, de lo que Dios está haciendo en la humanidad, de lo que Dios está haciendo con su pueblo. ¿Por qué, mis amados? Porque nos falta el instrumento. Nos falta el instrumento adecuado, el instrumento correcto para poder ver lo que Dios está haciendo en detalle en nuestras vidas. Y de la misma manera como para poder ver un microbio necesitamos un microscopio, de la misma manera que para ver la galaxia más lejana necesitamos un telescopio, de la misma manera que lo que necesitamos nosotros para ver cómo funciona el entorno atómico, necesitamos instrumentos muy potentes. De la misma manera como hay cosas que el ultrasonido no puede enseñar, pero está la tomografía y está la resonancia magnética y una gran cantidad de instrumentos que cada vez son más poderosos para poder ver lo que no se puede ver de otra forma. El entorno espiritual es lo mismo, mis amados. El entorno espiritual es lo mismo. Lo que necesitamos la iglesia hoy en estos tiempos es verdaderamente creer lo que aquí está escrito, vivir con fe, vivir en fe cada día de nuestras vidas, sumarnos completamente a la voluntad de Dios sobre nuestras vidas, a la voluntad de Dios sobre nuestro país, la voluntad de Dios sobre nuestros hogares, la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios permitió que los sirios llegaran hasta una cercanía tal que el mismo profeta visualmente los pudo ver. Fíjate qué tan cerca estaban, que los pudieron ver. Hasta ahí los dejó llegar el Señor. No los dijo, no, manténganlos lejos porque este es mi profeta, este es mi hombre de Dios. No, los dejó acercarse a una distancia tal que era fácil verlos. ¿Por qué pasó eso? Pues porque Dios quería mostrarle a Eliseo quién era el que lo respaldaba, lo que Dios estaba haciendo con Israel, y quería mostrarle al siervo de Eliseo lo que significa ser un hombre o una mujer de Dios, que verdaderamente camina con Dios, que todo lo que hace es porque cree que Dios está obrando algo en tu vida. Dios no te ha abandonado, mi amada iglesia. Dios tiene un entorno espiritual alrededor de tu casa, hay un entorno espiritual alrededor de tu matrimonio, hay un entorno espiritual alrededor de tus hijos. Pero nos perdemos los detalles, mis amados. Nos perdemos los detalles porque nos falta abrir el entendimiento por medio de la fe. La fe que abre los ojos, la fe que sana las enfermedades, la fe que hace andar a los ojos. Mis amados, en Mateo 20:33 llegaron unos ciegos y le dijeron al Señor: Señor, abre nuestros ojos, que sean abiertos nuestros ojos. Ahí estaba hablando de los ojos físicos, pero a la iglesia, mis amados, nos hace falta que sean abiertos nuestros ojos.
tenemos mucha palabra, tenemos mucha educación, mucha formación, mucha teología y muchas cosas que no digo que estén mal, pero no sirve de nada si nosotros no operamos en el entorno y en el ámbito de la fe que abre el entorno espiritual para poder ver lo que Dios está haciendo en nuestros tiempos, de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Por eso siempre estamos refunfuñando, por eso siempre estamos murmurando, por eso siempre estamos criticando, por eso siempre estamos peleándonos con Dios y estamos tironeándonos. Dios va para la derecha y yo voy para la izquierda, porque no nos sumamos a lo que Dios está haciendo, porque no lo estamos viendo. Pidámosle al Señor, déjanos entrar. Esa canción que cantamos ahorita y que al final la vamos a volver a poner, no te desconectes, escúchala. Es una canción ya muy clásica, ya tiene, no sé, digo que década, 12 años, 13 años esta canción. Pero lo que dice, mis amados, lo que dice es real. Abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte, yo quiero verte. No es otra cosa que la oración de Eliseo. Abre sus ojos, oh Señor, abre sus ojos, te pido, que Él pueda verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras te canta santo, santo. Esta es la oración de Eliseo para abrir los ojos espirituales de alguien que no podía ver lo que él veía. Se requiere, mis amados, en Hechos capítulo 7, versículo 55, cuando Esteban está siendo apedreado, dice la palabra que él puso sus ojos en el cielo y pudo ver. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Porque la gente lo está apedreando, la gente le está aventando cosas, y órale, y aviéntenle todo, y dice la palabra que él vio los cielos abiertos. En ese momento vio los cielos abiertos, vio el trono y al Cordero. Ese momento en el que él pudo ver la gloria de Dios lo fortalece en el momento más grande de su prueba. ¿Qué pruebas puedes estar pasando? ¿Qué pruebas puede estar pasando la iglesia? ¿Qué pruebas puede estar pasando tu matrimonio? Es el momento adecuado para pedirle al Señor: abre mi entendimiento para que pueda ver yo con los ojos espirituales y entender lo que está sucediendo. Porque eso pasó en la vida de Esteban, justamente cuando está siendo martirizado. Él, puestos los ojos en el cielo, pudo ver. No tenía los ojos agachados, no estaba viendo a Saulo, no estaba viendo a nadie. Él estaba viendo hacia arriba, él estaba viendo al cielo cuando los ojos le fueron abiertos, los ojos espirituales, y pudo ver el trono y al Cordero a la diestra. Y dijo: wow, como Eliseo, como su siervo, estoy viendo con claridad lo que está sucediendo. Padre, perdónales porque no saben lo que están haciendo. Qué cosa tan tremenda. Si tú y yo no podemos ver y entender lo que sucede en el entorno espiritual, no podemos entender lo que está sucediendo en el entorno físico. Si tú no ves lo que pasa en el entorno espiritual alrededor de tu casa, de tu matrimonio, de tu familia y de lo que sucede, no podrás entender lo que sucede en el entorno físico. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué yo? ¿Pero por qué esta generación? ¿Por qué el coronavirus no vino dentro de 300 años cuando yo ya no estuviera aquí? No entendemos, porque no vemos lo que Dios está haciendo, no vemos el entorno del reino de Dios para poder entender lo que está sucediendo en el entorno físico. En Lucas 24:45 dice que Jesús a sus discípulos les abrió el entendimiento para que pudieran comprender la palabra de Dios. ¿Me ayudas, Chino?
Mis amados, nos estamos perdiendo grandes detalles, nos estamos perdiendo grandes batallas, nos estamos perdiendo grandes luchas, nos estamos perdiendo cosas preciosas y tremendas que están sucediendo en el entorno espiritual, en lo que Dios está haciendo, en los tiempos que estamos viviendo, en lo que Dios está haciendo en tu hogar y en tu matrimonio. ¿Por qué? Porque no vemos, porque nuestros ojos están cerrados, no tienen colirio, dice la palabra. Vayan y consigan colirio para sus ojos. Hoy es un día para pedirle al Señor: abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero ver, yo quiero ver, déjame ver. Quiero entender lo que aquí está escrito. Quiero entender lo que tú me estás hablando esta mañana. Quiero entender lo que estoy viviendo en carne propia. Quiero entender, quiero ver lo que estás haciendo en mi familia. Quiero ver lo que estás haciendo en mis hijos. Quiero ver lo que estás haciendo en mi ciudad, lo que estás haciendo en mi gobierno, lo que estás haciendo en el mundo. Quiero ver, Señor, déjame ver. Déjame entender tu palabra. Cuando yo leo una porción de la Escritura y me dice algo, amado Señor, todos tus santos, los fieles, Señor, a los que tú guardas, ábreme, déjame ver tu gloria en cada momento de mi día. Que no salga y diga: otra vez este problema. No, al contrario, Señor, gracias por este problema, porque sé lo que estás haciendo, porque sé que estás trabajando con mi carácter, porque sé que estás trabajando. Claro, ni a mí me gusta, Señor, qué feo carácter tengo, ¿verdad, mi Dios? Pero gracias, gracias, porque esta vivencia me está haciendo ser más responsable. Porque qué irresponsable soy, mi Dios, qué negligente soy. Gracias, Señor, estoy entendiendo bien. Gracias por la persona con la que me casé. Por supuesto, es la que necesito. ¿Por qué? Porque tú y yo nos conocemos, Señor. Gracias por esto que vivimos hoy, porque me está mostrando, porque me está edificando, porque me está construyendo. Déjame ver tu gloria, Señor. Abre mis ojos, abre mis ojos, abre mis ojos, Señor. Que esto deje de ser meramente palabra y se convierta en vida. Al final no nos van a hacer un bibliotón o un maratón bíblico. No, mi amado, no, eso no. La palabra es vida, la palabra es revelación. ¿De qué nos sirve conocer el Salmo 119 al derecho y al revés si no lo entendemos? Si no lo vemos, si no nos habla, si no nos abre los cielos cuando nosotros necesitamos ver. Nuestra oración, mis amados, este día es: ábreme el entendimiento, mi Dios. Ábreme el entendimiento. Yo quiero ver, quiero entender. Muchos son mis enemigos, muchos son los que me persiguen, muchos son los que quieren verme destruido. Pero más poderoso y más grande son los que están conmigo que los que están en contra mía, porque todo aquel que esté en mi contra, en contra tuya estará.